Saludos, buenos días. Te quiero preguntar el día de hoy, ¿estás preparado para actuar cuando surja una necesidad? Muéstrame su resumen de la cuenta de banco y le diré cuáles son sus prioridades. ¿Cómo determinamos lo que es importante y lo que no lo es? Alimentos, gastos médicos, seguro, casa, gastos del auto, ropa, etc. ¿Acaso alguna de estas cosas no es importante? Alimentar a la familia no es importante. Contar con un buen medio de transporte no es importante. Cada categoría necesaria en nuestro presupuesto tiene valor, claro está. Pero cómo gastamos y cuánto gastamos en esas categorías dice mucho de nosotros. Para la mayoría de la gente, armar un presupuesto no es divertido y vivir dentro de sus limitaciones es menos divertido aún. Pero hacerlo nos da la libertad para considerar otra categoría muy valiosa: suplir las necesidades de otros. ¿Qué refleja nuestros gastos en cuanto a la importancia que damos de suplir las necesidades de otros? La Biblia nos llama a establecer un plan sabio para los gastos, un curso de acción que nos permita a todos ser mejores administradores de nuestros dineros. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? Segunda de Corintios 8:10 al 15, 9 del 1 al 5. Y dice así: Y en esto doy consejo, porque os conviene a vosotros que comencéis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis pronto conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no se tiene. Porque no digo para que haya otros holgura y para que otros haya estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que gloriarnos de vosotros no sean vanos en esta parte, para que, como les he dicho, estéis preparados. No sea como si viniera conmigo algunos macedonios y los halle yo desprevenidos, y queden avergonzados vosotros, por no decir vosotros, de nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos, que fuesen primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Palabras claves. Igualdad. Verso 13. Pablo anima a los cristianos de Corintios a compartir con los creyentes necesitados de Jerusalén por un sentido de igualdad con ellos. Entonces todos tendrán lo que necesitaban. Gloriarnos. Verso 3. Gloriarse o jactarse puede ser bueno o malo. En el verso 3 Pablo usa la palabra para elogiar la buena disposición inicial de los corintios para dar. Exigencia. Verso 5. Esta frase también puede ser traducida como extorsión o exacción o codicia. Pablo no los presiona, pero los alienta a dar voluntariamente, lo que ya habían prometido de antemano. Ahora bien, los creyentes de Jerusalén necesitaban ayuda, y se estaba recaudando una ofrenda para entregárselas. Desde un año antes, los creyentes de Corintios habían prometido ayudar, pero no lo habían concretado. Por tanto, Pablo los alienta a cumplir su compromiso, como lo habían hecho los creyentes de Macedonia. En nuestro país tenemos la bendición de tener la mayor fuerza militar del mundo, aunque hay muchas cosas que hacen especiales a los hombres y mujeres que sirven en nuestro país. Creo que su disposición para servir es lo que les distingue, ya que cuando ha habido casos de desastres naturales como temblores, inundaciones, incendios, el ejército mexicano siempre ha estado dispuesto a ayudar. Siempre están listos para ir donde los necesitan y hacer lo necesario para defender a nuestra nación. Hemos pasado recientemente por algunos temblores, hemos pasado recientemente por algunas inundaciones,
y el Ejército Nacional ha estado ahí. De la misma manera, cuando surgen necesidades a nuestro alrededor, debemos estar listos para dar. Observe la sinceridad del llamado de Pablo en estos versículos. Estoy dando una opinión. Pablo no se opone en lugar de Dios, sino que abre su corazón y habla sobre ese tema. Es provechoso para ustedes. Para los corintios sería ventajoso participar en esta ofrenda. Completen la tarea. Esta tarea para el Evangelio era digna. La necesidad era creíble. Era hora de terminar lo que había comenzado. No sabemos si se había distraído, si la vida de los que había desviado o lo que había sucedido, pero era hora de terminar lo que había comprometido hacer. Su integridad estaba en juego. Ellos habían prometido dar algo y tenían que darlo, porque su palabra estaba en juego. Sin duda, como seguidores de Jesucristo, debemos profesar nuestra disposición, no solo con palabras, sino también con ellos. La disposición comienza con una actitud, pero siempre implica una acción. Los extremos siempre abundan. En un extremo encontramos a quienes promueven el evangelio de prosperidad. Afirman que si una persona se compromete por fe a dar algo, sea lo que tenga o no, Dios le proveerá más para dar. Dicen que dando podemos ganar la prosperidad en este mundo. En el otro extremo del espectro encontraremos el llamado a los cristianos para que den todo lo que tienen. Estos maestros afirman que la pobreza debe ser la forma de la vida de los seguidores de Cristo. ¿Cómo debemos entender lo que es correcto? La palabra de Dios es muy clara. Debemos según lo que tenemos, lo que no tenemos. Los cristianos deben dar según la medida de lo que Dios les ha dado a ellos. Jesucristo dijo: a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Lucas 12:48. Dado que Dios nos ha bendecido en la vida, debemos ponernos a la altura de las bendiciones de Dios. Quizás en nuestro corazón deseamos dar 1,000,000 de pesos para suplir una necesidad, pero no podemos dar si nuestro salario es de 2,000 pesos semanales y nuestros bienes no suman menos de 100,000 pesos. Por otra parte, nunca debemos dar solo 10 pesos para cubrir una necesidad si tenemos el salario suficiente para darlo. Es decir, hermanos, por mucho que nosotros queramos ayudar, tenemos que sujetarnos, claro está, a lo que nosotros ganemos. Pero si tenemos un salario holgado, no podemos ser tacaños y dar muy poco, sabiendo que con 10 pesos, 20 pesos, no se va a cubrir una necesidad. También es cuestión de igualdad. Este pasaje no es un llamado a distribuir la riqueza. El apóstol Pablo les enseñó a los corintios que dieran mientras disfrutaban de excelentes que les hacía posible dar. Podría llegar en el momento en que ellos fueran necesitados. Por tanto, todos debemos decir ser generosos y ayudar. Aquellos a quienes ayudamos hoy pueden ser quienes nos ayuden mañana. El amor nos hace ser generosos, y la generosidad siempre desea suplir de las demás personas. Debemos amar a nuestro prójimo. Unos años antes, Pablo había recibido un informe increíble de los cristianos en Corintio. Ellos habían comprometido en dar la ayuda a los cristianos de Jerusalén y habían prometido dar con generosidad. Su celo y su interés obviamente eran genuinos. Pablo se jactó de su generosidad ante los creyentes macedonios. Esto inspiró a los macedonios a dar con generosidad, y ellos no tenían nada semejante a la iglesia de Corintios, ya que la iglesia de Corintios era una iglesia notablemente rica en comparación a los macedonios, que eran extremadamente pobres. Casi un año después, Pablo usó la generosidad de los macedonios para inspirar ahora a los de Corintios a concretar su intención. Pablo envió a los Tito a Corintio para organizar su generosa donación. Encontramos cosas valiosas para aprender en estos versículos. Es decir, pongamos por ejemplo que Pablo les diga que los hermanos de Corintio, la iglesia de Corintio, se comprometió con ayudar con 100,000 pesos para ayudar a sus hermanos de Jerusalén que habían sufrido una desgracia X. Y los macedonios, al saber que los hermanos de Corintios se habían comprometido con 100,000, los hermanos de Macedonia dijeron: nosotros también nos comprometemos con la misma cantidad. Y la dieron. Pero ahora bien,
Ahora bien, los que estaban quedando mal eran los de Corintio porque ellos no habían concretado su ayuda, aún pudiéndolo hacer. ¿Sí? Debemos entender que el entusiasmo es contagioso. El celo inspira a otros. Cuando queremos inspirar a otros, no buscamos a alguien comprometido a medias para hacer el llamado. Elegimos a alguien que obedece a Dios con entusiasmo. No tiene nada de malo pedir que las personas se comprometan en dar dinero. Pablo fue muy claro en lo que pidió a los de Corintios. Les pidió dinero. Es aceptable pedir rendición de cuentas, claro está. Pablo envió a Tito para asegurarse de que los corintios cumplieran con su compromiso de dar. Si la rendición de cuentas puede darse en lugar a la codicia, y alguien puede robarle a Dios. Demos, claro está, pero demos no para recibir. Dar con una genuina generosidad es dar sin esperar nada a cambio. Nuestra motivación para dar es muy importante para Dios y para las personas. Esté dispuesto a dar cuando surja una necesidad, pero hágalo con la motivación correcta. Darle un hueso al perro no es caridad. Caridad es compartir el hueso con el perro cuando tenemos tanta hambre como el perro. Jack London. Pongámoslo en práctica. ¿Qué necesita para que estemos listos a dar cuando surja la necesidad? Primero que nada, dé un paso hacia la generosidad. Dé un donativo de dinero para las actividades del ministerio en su iglesia. Pregúntele a Dios cuánto debe dar. Consulte primeramente con Dios la cantidad que usted crea poder dar sin que esta le sea gravosa. Gaste menos. Repase su recibo de gastos para ver en qué gasta su dinero. Dónde puede hacer algunos ajustes para tener dinero para dar ahora y más adelante. Puede privarse, ¿no? Tal vez de no comprar ya refrescos gaseosos o no comprar ese café que todas las mañanas se compraba en el Oxxo, o tal vez el quitar a un gasto inútil o poco productivo. Ofrézcase como voluntario en un ministerio que ayuda a las personas con problemas económicos. Comprométase a orar y ponga a alguien que conozca ahí. Si usted sabe de una persona, si usted sabe de alguna familia que tenga necesidad, comprométase a orar, pero también comprométase a ayudar de una u otra manera. Recuerde que a veces las iglesias pueden armar entre todos una despensa relativamente grande, que será más que suficiente para una familia que esté sufriendo de hambre. Dios quiere que pongamos a trabajar para Él los recursos que tenemos. Él no nos dio dinero para acumular ni para gastar, sino para suplir las necesidades. Alineémonos nuestras prioridades con la de Dios y estemos listos para dar cuando surja la necesidad, recordando que el ministerio o el llamado de Dios es para todo y no es exclusividad solamente de algunos. Si alguien no tiene el ministerio de la caridad o la misericordia, es sencillamente porque no quiere. Este fue el mensaje de hoy. Quedo con ustedes su amigo, el pastor Ernesto Montoya y la pastora Magdalena Salas, desde la ciudad de Matamoros, Coahuila, México. Tengan un día excelente, lleno de bendiciones y prosperidad.